mucho material como para compartir y que sea materia de análisis y de opinión, tanto de ustedes como mía, ¿no? Ya saben que yo también me alimento y me retroalimento de todos los comentarios y los mensajes que ustedes nos envían. Muchas gracias por estar conectados con nosotros, tanto a quienes nos siguen a través de la señal de FM, como también a las personas que están ya conectadas en la transmisión que generamos a través de las diferentes redes sociales y canales digitales, ¿no? Bueno, ayer finalmente llegó el día del juicio, el día del juicio político en contra de los vocales, de la ex vocales, perdón, de la judicatura, tanto el señor Terán como la señora Barreno, quienes, para, digamos, empezar por el final, no fueron censurados por la asamblea porque faltaron, me parece que 4 votitos para conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, hoy ustedes se van a encontrar titulares que uno ayer ya sabía qué línea iban a tener, ¿no? Sobre todo si uno ve el mapa de la votación del pleno de la asamblea. De un lado, los colores verdes a favor de la censura, en donde confluyeron gente, por supuesto, de Construye, que es el movimiento político que auspició y que impulsó este proceso de juicio político y de fiscalización en contra de los 2 vocales de la judicatura, 3 en realidad, junto a Muñoz, quien sí fue censurado. Y junto a Construye están también votos de ciertos sectores independientes, de ADN, del Partido Social Cristiano y de otras bancadas. Y en contrapartida ustedes se van a encontrar los 48 votos, o 47 me parece que fueron, porque una estuvo ausente, la señora Arce, de la bancada de la Revolución Ciudadana, o correísmo como se les da por llamarle, que decidieron no apoyar la censura de Terán y de Barreno. Entonces, los medios de comunicación, tan rigurosos como son, y tan prácticos, y por cierto también tan cómodos de algunos, lo que dicen es: el correísmo salvó a Terán. Hagan un con vuelo de pájaro por encima de los titulares de las portadas de los principales medios de este país y se van a encontrar con titulares como este. Acabo de abrir una página web de un medio: correísmo salva a Wilman Terán y a Maribel Barreno de la censura en la asamblea. Con eso se quedaron los medios, con eso se iban a quedar los medios, ¿no es cierto? Finalmente eso es lo que termina vendiendo, más considerando todavía los procesos judiciales, no políticos sino judiciales, en los cuales está siendo investigado y de los cuales es parte de los mismos el señor Terán. Y la señora Barreno también entiendo alguno que otro, pero los más críticos creo los enfrenta Terán. Y seguramente, claro, no se aborda el fondo de ciertas cosas y las menciones que hizo el señor Terán sobre temas que son de absoluta trascendencia para la vida del país, para la vida política del país, durante los últimos años. Y más allá de, digamos, lo impresentable que pueda resultar para algunos el señor Wilman Terán, ustedes a partir de hoy también van a encontrar, bueno, no desde hoy, desde ayer, desde el momento en que él estaba haciendo su declamación, ¿no? Se habrán encontrado un montón de comentarios burlones, satíricos, algunos graciosos, memes también, por supuesto, de la forma en la que llevó adelante su exposición Wilman Terán. Es un hombre bastante histriónico, han dicho todos, ¿no? Para usar una palabra que se ha convertido ya en cliché desde ayer, para tratar de etiquetar de alguna manera la forma de expresarse de Wilman Terán.
es bastante expresivo y tiene una oratoria que seguramente le debe haber servido y mucho en los procesos judiciales a la hora de él llevar casos, exponer en un tribunal, etcétera. Le habrá servido también en el colegio, en la universidad. Debe haber sido parte del curso, del club de oratoria, ¿no?, del colegio. Entonces, a partir de las cosas de forma, de las cosas más superficiales de lo que vimos ayer, ustedes se van a encontrar un montón de memes. Van a ver gente diciendo que Terán es un meme, que Terán es un tipo impresentable, les decía, que Terán es un mafioso, es un delincuente, todo lo que ustedes quieran. Pero Terán fue juez de la Corte Nacional de Justicia y Terán fue presidente del Consejo de la Judicatura. Y Terán, hoy que está caído, trata de buscar válvulas de escape para que su caída no sea más estrepitosa de lo que ya fue, porque de estar acá, en la cima, siendo presidente de la Judicatura, por ejemplo, el máximo organismo administrativo de la función judicial, hoy está acá, está en la cárcel y nada más que en la roca. Entonces, yo suscribo comentarios y afirmaciones, y dentro de esas, digamos, yo las entiendo como afirmaciones, pero también parten de una serie de preguntas que, por ejemplo, ayer se formulara a través de su cuenta de Twitter la querida colega y amiga Giovanna Tassi. Yo suscribo plenamente las palabras de Giovanna y las preguntas que ella se hacía con respecto de lo que pasa con estos personajes que después de estar en la cima, una vez caídos, increíblemente empiezan a hablar para tratar, insisto una vez más, de buscar una salida y un escape. Decía Giovanna ayer en su cuenta de X o de Twitter: preguntas, ¿por qué cuando están presos revelan toda la corrupción? ¿Por qué no la revelan antes? ¿Por qué siempre callan y siempre dicen que combaten la corrupción? No son preguntas ingenuas, son básicas. Manada de pescados podridos dando coletazos y solo esparcen el hedor. No lo podía haber dicho mejor, Giovanna, y no podía haber explicado mejor el sentir de quizás muchos ciudadanos mientras ayer escuchábamos durante la larga jornada de comparecencias, en este caso de Terán, la intervención también de su interpelante, el señor Peñafiel, de Construye, y del resto de legisladores que intervinieron durante el debate. No pasa únicamente con Terán, ha pasado casi siempre con estos personajes una vez que están caídos, una vez que cayeron en desgracia, empiezan a revelar todo lo que sabían, y no solo las cosas que sabían, sino cosas que además pueden resultar ilegales, irregulares, injustas, pero de las cuales fueron parte. Y Terán ayer sacaba pecho de haber sido el juez que sentenció a Correa. Vuelvo nuevamente al punto que yo les había planteado hace un momento como para empezar el comentario y la opinión sobre este caso en particular. Ustedes saben
perfectamente cuál es mi opinión con respecto de lo que debía haber pasado con Terán. Finalmente eso no pasó. Y eso no pasó porque entiendo que los argumentos de quienes decidieron no apoyar la censura de Terán era de entrada que el juicio estaba mal planteado por parte del interpelante, del señor Peñafiel. Y ahí hay que entender una cosa también, ¿no? Hay que entender el rol que desempeñan determinadas bancadas y ciertos actores políticos. Yo difícilmente voy a encontrar un punto, un tema, por muy básico que sea, de coincidencia con la gente de Construye y los legisladores de la bancada de la señora Romo. Difícilmente voy a encontrar algún punto de coincidencia con ellos. Y a partir de ahí creo que la mayoría de ecuatorianos debemos entender que en este proceso la bancada de Construye jugó un rol pretendiendo censurar a Terán, quien hoy además es un objetivo de la Fiscalía. La bancada de Construye es una de las tantas, porque no hay una sola, pero la bancada de Construye es casi que la bancada oficial de la Fiscalía. Y por eso es que la no censura de Terán ayer, en esta coyuntura, después veremos cuáles son los defectos políticos y si es que el tema este de Terán influye o no al momento de ir a votar en las elecciones, y si es que es de interés o no de la gran mayoría de ecuatorianos, como muchos otros temas, que como bien lo advertía yo ayer, son parte de la bronca política, de la disputa política, que finalmente a ustedes y a mí no nos dan de comer. Ni porque le censuren o no le censuren a Terán, deja de haber muertes en este país, deja de haber crisis económica y empieza a haber crecimiento en la economía de los ecuatorianos. No, estos temas no influyen, pero sí influyen en el desarrollo de la política de este país. Y habrá que ver cuáles son los resultados posteriores a nivel político como efecto de lo sucedido ayer en la Asamblea Nacional. Pero en esta coyuntura, hoy, después de lo sucedido ayer y desde ayer a hoy, los grandes perdedores de la jornada terminan siendo Construye, la fiscal y María Paula Romo, por supuesto, porque Construye venía actuando y viene actuando como el soporte político de la Fiscalía. Y eso creo que sí debemos tenerlo bastante claro. El trabajo de la Asamblea, a propósito de un comentario que nos hace Marcelo, no es necesariamente llegar a la censura de un X funcionario o exfuncionario o funcionaria. Para eso hay que sustentar, hay que argumentar. Y lamentablemente los argumentos del legislador interpelante en este caso no fueron lo suficientemente contundentes como para que consiga los votos necesarios para la censura de Terán. Ahora, también, y creo que esto siendo muy francos, muy sinceros, hay que entender cuál es la dinámica de este proceso, y este proceso es político. Y en los juicios políticos muchas veces, más allá de las pruebas, lo que cuentan son los votos, y los votos en estos casos específicos de procesos políticos, de fiscalización, más que por las pruebas, están motivados por otro tipo de situaciones, por la propia coyuntura incluso. A ratos, además, y no solo por la coyuntura, sino también por las simpatías o antipatías que nos pueda generar un personaje. Hasta por eso termina influenciado un juicio político. Es así. En los juicios políticos hay ocasiones en que las pruebas son irrelevantes. Cuando un personaje está caído, simplemente está caído políticamente. Y ahí votos no van a faltar. Ahora también, y como les digo, hablando franca y sinceramente, en este caso, Terán se convierte en un personaje clave
porque está en medio de una disputa que le tiene al país sumido en una profunda crisis a nivel judicial. Esa disputa de ciertos grupos políticos y de poder incluso económico, que están disputándose la justicia por un lado, y a través de la justicia también, a la larga, en juego está la democracia de este país. Porque no es un secreto ni para ustedes ni para mí, que la justicia de la que formó parte Terán, esas estructuras que fueron utilizadas para influir en determinados momentos de los calendarios electorales y de la vida política del país y de la democracia de este país, intervino. Y dentro de esa estructura estaba Terán y formó parte Terán. Ese Terán que ayer hablaba del sol y hablaba de los astros, bueno, hay que destacar que en el caso de Terán, él sí la tiene clarísima de que el sol no es un planeta. Él sabe que el sol no es un planeta. Hablaba del astro rey, ¿no? De los demonios con ñ y demás. Pero aparte de todo eso y de lo meme que pueda resultar Terán, no hay que olvidarse que él fue parte de un sistema judicial corrupto y corrompido. Y que ese sistema judicial es el que, por ejemplo, sentenció a Correa en el caso Sobornos. ¿Ya? Y vamos a hablar de lo realmente importante. Porque así como los medios se han quedado en el relato de que el correísmo salvó a Terán, el tema es que Terán dijo más cosas que únicamente eso que dicen los titulares de los medios. Acá hay otro que me encanta también, ¿no? Que es algo más creativo que simplemente poner lo mismo que han puesto todos. Correísmo salva a Terán. Wilman Terán se compara con Cristo y dice que vive un Vía Crucis desde diciembre del 2023, casi que incluso intentando burlarse de la situación por la que atraviesa Terán estando encerrado en la roca, ¿no? Esos también son temas con los cuales, por supuesto, no comparto. Nunca quisiera estar en los zapatos de una persona como Terán enfrentando todo lo que está enfrentando. Claro que para eso también no hay que dar papaya, ¿no? Pero bueno. El tema está no en cómo dijo Terán, no en el histrionismo, no en las formas, no en la expresividad, no en lo ridículo que pueda haber sido la forma de hablar de Terán. Ustedes pueden ponerle el adjetivo que quieran. A mí lo de las formas no me importan. Lo que me importa es el fondo de lo que reveló Terán, y no únicamente ayer, sino también durante sus comparecencias en la Comisión de Fiscalización, en donde él ya venía advirtiendo desde hace rato de cuál había sido el desempeño de la Fiscalía y de la fiscal directamente en varios casos. No únicamente en la defensa del juez Macías, quien fue destituido por el Consejo de la Judicatura, sino también en casos tan relevantes como el caso Sobornos. Ah, y por cierto, una cosa adicional que sí me parece que habría que mencionar. A los vocales de la Judicatura han querido y han pretendido censurarlos por hacer su trabajo. Uno de los trabajos que tiene el Consejo de la Judicatura es llevar adelante procesos administrativos cuando hay jueces que han incumplido con su trabajo y que deben someterse a este tipo de reglas, ¿no? O de procesos. Dentro de las competencias de la Judicatura está también el de destituir jueces, el de revisar, el de ser veedores, el de ser vigilantes del cumplimiento de las leyes por parte de los operadores de justicia. Entonces, acá incluso han pretendido censurar a vocales de la Judicatura por hacer su trabajo, muy distinta de la causal
por la cual se les lleva a juicio, que es justamente el incumplimiento de funciones. Más bien es porque estaban cumpliendo las funciones. Ahora, habrá que ver cuáles son los argumentos también, ¿no?, que finalmente derivaron en la destitución del juez Macías. Juez que, como lo revelara Terán, y eso es lo importante, formaba parte, según él, y según la señora Barreno, de una estructura que obedecía a terceras personas, entre esas la Fiscalía. E incluso, lo ha dicho Terán, organismos internacionales. Es decir, que acá había una embajada, y ustedes saben perfectamente cuál, que tenía jueces a su disposición. Y eso es lo que venía denunciando Terán, insisto una vez más, desde su comparecencia en la Comisión de Fiscalización. Terán sostuvo que es víctima de persecución, afirmó que vive un viacrucis desde el 14 de diciembre, dedicó parte de su discurso a la fiscal general del Estado, presentó los supuestos chats que tendría él con la señora Diana Salazar. Asimismo aseguró que muchos jueces y conjueces han sido intimidados por la fiscal general y la exhortó a renunciar. A decir de Terán, estas conversaciones fueron periciadas y no son un montaje. Precisó que estos chats los mantuvo a través de la red social Signal mediante su teléfono iPhone. Teléfono que además, entiendo, está todavía en poder de gente de confianza de Terán. Que tanto su teléfono como su computadora no fueron objetos que se llevó la Fiscalía en los allanamientos. Claro, si uno sabe cómo opera este tipo de allanamientos y qué es lo que primero busca la Fiscalía, ese alguien es Terán, ¿no? Sabe perfectamente, entonces los habrá guardado, escondido, qué sé yo. Esto fue desestimado por Peñafiel, quien dijo que eran chats elaborados con Adobe Photoshop, ¿no? Entre tanto, Terán alertó que su vida corre peligro en la cárcel de La Roca y recalcó que fue trasladado hasta esta prisión para ser silenciado. El interpelado también se refirió a la sentencia en contra del expresidente Rafael Correa. Wilman Terán recordó que él fue el juez que sentenció a Correa. Y fue enérgico. El momento en que él se atribuía la sentencia a Correa, había que escucharle, ¿no? Yo fui quien sentenció a Correa, dijo Terán. Yo. Pero aclaró que corrigió la figura del influjo psíquico que fue malhadado por Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional. Terán mencionó presuntas influencias para tomar esta decisión. Y dijo: ¿cómo me arrepiento el haber cedido a esa serie de influencias? A esos emisarios que circulan por ahí, o recuérdese la noche previa a cantar la resolución, o quieren hacer un examen de teléfonos también. Es decir, que Terán fue presionado para sentenciar a Correa, y a mí me parece que esto es lo de las cosas que dijo Terán, probablemente de las más relevantes. Que sí, que la fiscal trata de influenciar, de cooptar ciertos espacios, ok. Pero lograr sentencias de casos tan importantes y tan relevantes como significó el caso Sobornos para la historia más reciente de este país, sí me parece que es un tema que tiene que ser profundamente analizado y ahora sí investigado, no sé por quién, porque además de esto tendría que recaer una vez más en el sistema judicial, o probablemente, no sé, en este caso la Asamblea podría profundizar sobre una investigación de carácter y de orden político para ir un poquito más allá, porque lo que ha dicho Terán ya es grave. Pero no es la información completa. Faltan más cosas, ¿no es cierto? Falta saber quiénes eran los que la noche anterior
le estaban llamando para presionar que sentencia a Correa. Falta que diga toda la verdad y por supuesto también que diga quiénes nomás eran los protagonistas y los actores que fueron parte de esas presiones. Y claro, en este momento yo quiero nuevamente reiterar y recalcar sobre las preguntas que hacía Giovanni en su cuenta de Twitter, ¿no? ¿Por qué decir esto ahora? ¿Por qué Terán no lo denunció en su momento? Porque era parte de esa estructura. Porque así llegó a ser presidente de la Judicatura. Porque así llegó a ser miembro y juez de la Corte Nacional de Justicia. Creo que esto también debería abrir un debate mucho más serio, con respecto de cuáles son los méritos que tienen los jueces que están actualmente en la Corte Nacional de Justicia. Y plantearnos, por ejemplo, la duda de, caray, ¿cómo es que logró Saquicela llegar a la presidencia de tan alto organismo de justicia en este país, justamente después de lograr la sentencia Correa? Esto que hoy denuncia Terán es algo que sucedió, recuerden ustedes perfectamente bien, hace 4 años. ¿Y en qué coyuntura ocurrió eso? Recuerden ustedes también conmigo. Ajustaron los tiempos judiciales y lograron una sentencia de un caso tan importante que involucraba a figuras de tal magnitud como el expresidente Correa y colaboradores suyos del gobierno, en tiempo récord. ¿Para qué? Para lograr, entre otras cosas, y esto, ojo, esto no es que es porque este medio es correísta, el periodista es correísta, no, esto es parte de la historia de este país. Lo que buscaban en ese momento era impedir que Rafael Correa inscriba su candidatura a la vicepresidencia de la República. Ese es un hecho absolutamente real. Entonces lo que hicieron fue ajustar los tiempos judiciales al calendario electoral y lograr que Correa no pueda inscribir su candidatura en aquella elección, la de 2021, cuando participó Andrés Arauz como candidato presidencial. Parte de todo eso era Terán. Terán sabe mucho, sí. El tema es que debe saber muchas más cosas. Y que esas cosas tienen que ser indagadas y tienen que ser investigadas y que tienen que ser procesadas por organismos que sean absolutamente objetivos y por personas que estén a cargo, ya sea de la administración de justicia o en el ámbito que sea, lo suficientemente imparciales para determinar qué tanto de lo que dijo Terán es verdad y qué tanto de lo que dijo Terán es ficción. Pero más allá del tema de la votación y de que el correísmo salvó a Terán, en serio, las declaraciones de ayer de Terán con respecto de la participación de la Fiscalía en muchos otros casos por fuera del caso Sobornos y lo sucedido en el caso Sobornos y las presiones que recibió y la influencia que él recibió, deberían en serio remover las bases de este país para en serio pretender en algún momento tener un sistema judicial en el que la gente pueda volver a creer y confiar. Caso contrario, acá no va a pasar absolutamente nada. O podría pasar lo que ya ha venido pasando en los últimos años también en este país, que como se trata de Correa y como se trata de los correístas, pues no hay que ponerle atención. Porque además acá las cosas se mueven de acuerdo al interés
de los que están al mando o los que están en el poder de turno. Y todo lo están viendo además con cálculos políticos. Y la justicia no puede depender de los cálculos políticos de uno o dos personajes o de una, dos, tres organizaciones políticas. Porque en la justicia, en ese sistema judicial corrompido, corrupto, como usuarios, también están ustedes, también estamos nosotros. Ese sistema judicial corrupto no resuelve únicamente estas disputas entre políticos, resuelve temas de los más domésticos todos los días. Se resuelven casos de violencia, se resuelven casos de alimentos, se resuelven casos civiles, casos administrativos, temas de tránsito. ¿Y la gente en serio va a poder confiar en un sistema así de corrupto y de corrompido? Lo dudo. Entonces, hay que empezar a recuperar la confianza y la credibilidad. ¿Cómo? Yo creería que sí, empezando a revisar estos procesos que, por lo que ha dicho Terán, no han sido del todo transparentes. Lamentablemente, el hombre lo dijo tarde. No lo dijo cuando debió, cuando era partícipe y cuando era uno más de los que formaba parte de esa estructura corrupta que ha manejado la justicia de este país durante los últimos años. No quiero dejar de referirme a un hecho que también fue noticia ayer, y es esa llegada cinematográfica, hollywoodesca, del presidente de la República, Daniel Noboa, a Durán. Una ciudad que se ha convertido en los últimos meses no solo en la más violenta del Ecuador, sino también en una de las más violentas del mundo, probablemente a esta hora por el número de muertes violentas y de asesinatos por cada 100.000 habitantes, más de 200, es la ciudad más violenta del mundo. Y ayer el presidente llegó con carros blindados, con tanquetas, con toda la parafernalia del caso, con helicópteros, con la bandera, a Durán. Y dio un discurso súper breve, ¿no? Cortísimo discurso que además estuvo también cargado de esa suerte como de bronca y de revancha política que Noboa tiene consigo mismo, ni siquiera con adversarios, sino con él mismo. Que también ha servido para que los medios se hagan eco de esa frase, sobre todo final, con la que cerró su breve discurso. Él dijo que se vienen a tomar Durán. Por cierto, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, desde el gobierno de Lasso venía pidiéndole al Estado y al gobierno central presencia. Presencia de la policía, presencia de los militares, patrullajes, mayor seguridad. Bueno, fueron ayer. El tema es que, más allá de lo hollywoodesco y de lo espectacular que fue la entrada, ¿no? Con las tanquetas, los blindados y demás. Si me preguntan a mí, como les dije cuando sucedió lo de Manta, eso de trasladar las comandancias a Manta, y citando también lo que dijera Fernando Carrión en este espacio, el focalizar el tema de la seguridad en un lugar, en dos, no va a solucionar y no va a resolver los problemas que enfrenta el país a nivel nacional. Esa entrada espectacular de ayer sirvió para los TikToks. Vayan ustedes a ver cómo han alimentado las cuentas de TikTok de Presidencia, de Noboa, de la SECOM, con videos espectaculares, con vuelos de dron, con música. Está todo bien, lindísimo, súper chévere. Parecemos Estados Unidos en la época de la guerra de Vietnam, más o menos, ¿no? Tratando de alimentar ese espíritu patriótico de la gente. El tema es que eso no se va a volver a repetir hoy. Y el tema es qué va a pasar hoy, qué va a pasar mañana, qué va a pasar el fin de semana, qué va a pasar la siguiente semana, qué va a pasar el siguiente mes, o si todos los días van a hacer esas incursiones espectaculares con vuelos de dron, con fotos, con videos, con post, con publicidad. Lo van a hacer todos los días. El tema es que no puede quedarse, otra vez les insisto, en un asunto coyuntural. Y cargado además de denuncias
sobre las cuales nos gustaría saber algo más, como por ejemplo eso de que existe una oficina paralela del municipio de Durán, en donde se hacen trámites de tierra, por ejemplo. Denuncia a la cual salió al paso el alcalde Chonizo a decir que él mismo ha pedido a la Procuraduría que vaya y ponga una denuncia en Fiscalía sobre ese tema, porque puede tratarse de suplantación de identidad, o puede tratarse también de que algún mal funcionario del municipio esté haciendo eso para lograr algún tipo de réditos o de beneficios por fuera de la ley. Cualquier cosa puede pasar ahí, pero lo importante es que los ecuatorianos deberíamos saber, sobre todo la población de Durán. Pero les decía yo que esa incursión pues vino acompañada también de ciertas frases del presidente Noboa que tienen que ver con ese afán de generar polarización y más bronca, y que da espacio y lugar también a los titulares de ciertos medios que viven también de alimentar ese odio y esa bronca, ¿no? No se sorprendan si lo que viene es drástico, solo prepárense, que las mafias tienen las horas contadas, el tiempo de los Glass y de los Muentes se acabó, dijo Noboa. Eso dio lugar a que medios como Primicias publiquen, el tiempo de los Glass y Muentes se acabó, dice Daniel Noboa en Durán. Ese era el titular, no la incursión, no gobierno instala ejército de 1000 militares y 1000 policías en Durán para garantizar la seguridad. Gobierno de Noboa da golpe a los chonekillers, a los lobos, a los choneros, lo que sea en Durán, desarticula las bandas delincuenciales de Durán. No, ese no era el titular. El titular era que Noboa hizo mención a... Yo pregunto, ¿qué tiene que ver Glass y Muentes con la inseguridad en Durán? No por defenderles, sino porque sí me parece que en serio el país necesita y amerita acciones, pero acciones que vengan acompañadas además de planteamientos y argumentos serios, no de discursos politiqueros, porque de eso ya los ecuatorianos estamos hartos, estamos cansados de los discursos politiqueros, porque además, y como las redes sociales no perdonan, lo mismo que hizo ayer Daniel Noboa, lo hizo hace 10 meses, adivinen quién, Guillermo Lasso. La misma pantomima, la misma payasada, con la misma parafernalia de las tanquetas y los chalecos antibalas y los cascos y la vaina, la hizo Guillermo Lasso. ¿Qué ha ganado Durán? No ha ganado nada.